para que tengan niños con discapacidad. Esa sería mi visión, eso es a lo que quiero llegar, ¿no? A que no haya institucionalización dentro de mi país, a que se acabe la institucionalización en México, a que posiblemente otro ejemplo de visión es que se cubran todos los derechos humanos que están convenidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Posiblemente mi visión es tener una escuela 100% inclusiva, inclusiva con todo lo que ello implica. Tener maestros incluyentes, una comunidad incluyente, alumnos que se respeten entre unos y otros, maestros que generen ese respeto y que se respeten entre sí para poder dar el ejemplo a los alumnos, tener una comunidad educativa participativa, ¿no? Tener una relación cercana con los padres de familia, que sea una relación interactiva con la finalidad de poder lograr los objetivos de mi educación inclusiva. Y en estos términos, bueno, conocer todo lo que implica la educación inclusiva, ¿no? Sabemos que va a implicar que no solo los chicos con discapacidad de mi escuela son los que tienen que ser incluidos, ¿no? Que son todos los alumnos con o sin discapacidad de la escuela que tienen que sentirse incluidos dentro de la escuela, que son los maestros que tienen que tener un sentido de pertenencia dentro de tu escuela, que la comunidad educativa se tiene que sentir acogida por la propia escuela. Y esa va a ser tu visión, esa puede ser tu visión como escuela, ¿no? Ser una escuela 100% inclusiva. Ahora, tu visión debe ser imaginable y realizable. Nunca debe separarse de la realidad y posibilidades de la organización. A eso nos referimos a que tienes que basarte en cuál es tu contexto real, qué es realmente lo que puedes llegar a ser y a dónde puedes ir, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos, como les decía anteriormente, ser una organización internacional, sin embargo, trabajo en Iztapalapa y mi delegación tiene muchísimas necesidades, bueno, trabajar primero con mi delegación y posteriormente ampliarme al Distrito Federal, a otros estados y a otros países, si es que tenemos la posibilidad de hacerlo. Si no tenemos la posibilidad de hacerlo, ser realistas. Si nuestra organización en un primer momento tiene la posibilidad solo de trabajar con 30 adultos mayores con discapacidad, esa tiene que ser parte de mi visión. O sea, delimitar cuál es mi campo de trabajo, delimitar cuáles mis posibilidades de hacer las cosas. Ya sé que les había comentado que tienen que pensar en todo lo que les gustaría que sucediera. Sin embargo, tenemos que medirlo dentro de nuestras realidades y las posibilidades de nuestra organización. Entonces, ¿qué de todo esto realmente podemos hacer? Como un ejercicio, les sugerimos que hagan la misión y la visión de sus organizaciones, que lo planteen, que lo trabajen en equipo. Ahora, la planeación estratégica se plantea o se realiza con un grupo central de personas que tengan la posibilidad de toma de decisiones más cercana, ¿no? Puede ser el representante legal, el director general de la organización, algunos asociados, pero sí se sugiere que sea en un grupo pequeño de acción y que sean las personas que tienen la posibilidad de tomar decisiones sobre el futuro de la misma. Podemos después, posteriormente, cuando ya tengamos terminado el documento, es importante compartirlo con la organización. ¿Por qué es importante compartirlo? Para que todos estemos en la misma sintonía, que todos sepamos hacia dónde vamos como organización y podamos seguir la misma línea. Es importante que todos los miembros de esa organización conozcan cuál es la misión y cuál es la visión de la misma. Es decir, qué es lo que hacemos y hacia dónde vamos. Porque muchas veces este tipo de conocimiento solo lo tiene el director general o el representante legal o el patronato y no se baja la información al resto de los compañeros. Entonces, para poder tener un sentido de pertenencia como organización, para saber cuáles son realmente las actividades que realizamos como organización, pues es importante definir cuál es nuestra misión y nuestra visión y compartirla con el resto de las personas. Si trabajas con padres de familia o con comunidades externas, también es importante compartir la misión y la visión con la comunidad externa, ¿no? Cuando alguien te pregunte, que tú sepas a qué se dedica tu organización y hacia dónde quiere ir. Ahora, otro punto importante es que la misión y la visión no son estáticas.
No quiere decir que vayan a ser las mismas para toda la vida de la organización. Quiere decir que también pueden ser modificables, pueden ser replanteadas. Y ahora lo que nosotros sugerimos es revisarla y replantearla alrededor de cada 3 años. De 3 a 5 años están en un periodo en donde pueden revisar y replantear su misión y su visión. No les sugerimos hacerlo cada año porque pierde la continuidad del trabajo, pero sí cada 3 años puedes pensar, ¿realmente estoy haciendo lo que dije que hacía en mi misión? ¿Realmente estoy logrando lo que quedé de hacer en mi visión? ¿O estoy corto en el proceso? ¿O estoy haciendo más cosas que no había incluido en mi misión y que en este momento necesito replantear? O posiblemente ya logré mi visión y ya logré el sueño que yo quería, ya logré a donde quería llegar. Y entonces es importante, bueno, pues si ya lo logré, ¿qué más sigue, no? ¿Hacia dónde vamos? Entonces te puedes replantear el siguiente paso, la siguiente situación, el siguiente punto de acción de tu organización, ya sea la misión, ya sea la visión. Es momento de pensarlo, de replantearlo y de hacerlo nuevamente. Ahora, aquí les muestro el ejemplo de visión de UNICEF. En UNICEF dice que la visión es la comunicación para el desarrollo, propone la meta de un mundo donde las personas se relacionan en un pie de igualdad y dialogan para que los niños, niñas, familias, comunidades dispongan del acceso a la información, las aptitudes, la tecnología y los procesos necesarios para generar soluciones, donde puedan tomar decisiones con conocimiento de causa y lograr del desarrollo pleno, y donde puedan participar activamente en la toma de decisiones que afecten en sus vidas y disfrutar de sus derechos. Esta visión es muy amplia, es muy grande, es muy general. Sin embargo, la organización que la está promoviendo es igual de amplia y de general, y los programas y proyectos que tiene, pues es a nivel mundial, tiene incidencia en casi todo el mundo. Entonces, es importante plantear una visión del mismo tamaño de la organización que lo está promoviendo. Y bueno, aquí nos habla de la importancia de generar un pie de igualdad y diálogo entre las niñas, niños y las familias y comunidades. Actualmente se conoce que el solo atender a los niños no es suficiente. O sea, para poder dar una atención a los niños también es importante atender a las familias, atender a las mamás, atender a la comunidad, y con esto, bueno, pues generar bases en el contexto para poder cambiar la realidad de los niños, ¿no? También nos habla de acceso a la información, ya que muchos niños, bueno, pues carecen del acceso a la información, de aptitudes. El desarrollo de aptitudes en los niños, pues es básico, ¿no? Con o sin discapacidad, todos los niños tienen que desarrollar sus aptitudes, y el contexto tiene que facilitarles los medios para poder hacerlo. Las tecnologías y los procesos necesarios para generar soluciones. Tecnologías son muchas. Actualmente, bueno, todos estamos llenos de tecnología, estamos invadidos a veces de estos procesos y necesitamos generar soluciones. Ahora, en términos de tecnología, también hay que saber, bueno, qué de tecnología van a tener acceso los niños, cómo es que lo van a tener acceso. Y tecnología, bueno, a nivel global, ¿no? Tener un currículum global que pueda solucionar las situaciones y los retos que los niños incluyen actualmente, donde puedan tomar decisiones con conocimiento y causa. Lo mismo que las personas con discapacidad, nada de nosotros sin nosotros, ¿no? Entonces, muchas veces se toman decisiones en torno a los niños, pero los niños no están presentes, o los niños no toman la palabra en las decisiones, ¿no? Las decisiones conforme a los niños se hacen basadas en las opiniones o en las representaciones de los adultos, y entonces no se toman en cuenta las necesidades reales de los niños. Pasa lo mismo con las personas con discapacidad. Decimos, bueno, vamos a promover los derechos de las personas con discapacidad, y no hay personas con discapacidad promoviendo sus derechos, ¿no? O vamos a promover la educación inclusiva, y ¿dónde están las opiniones de los niños que están en una escuela segregadora, ¿no? Queremos desinstitucionalizar a las personas con discapacidad, perfecto. ¿Dónde están las personas con discapacidad
que toman la voz, que levantan la voz y hablan respecto a la desinstitucionalización y diferentes vías. Entonces, como organizaciones que se dedican al tema de la discapacidad, es muy importante incluir a las personas con discapacidad. Es importante que las personas con discapacidad se incluyan en estos términos porque al final de cuentas son para su propio beneficio y afectará sus vidas y el disfrute y goce de sus derechos. Entonces, como este ejemplo de misión, por ejemplo, no dice en dónde lo va a realizar, bueno, porque sabemos la magnitud de la organización. Entonces, es una organización muy amplia a nivel mundial, pero sí dice hacia quiénes van dirigidos los apoyos, ¿no? Y cuál es su visión y qué le gustaría lograr con la comunidad infantil, que esto está planteado desde un punto más arriba, que serían pues, los objetivos del milenio de Naciones Unidas. Ahora, otro punto importante a considerar dentro de la planeación estratégica serían los valores institucionales. Los valores son el portavoz de ideología de la organización, capturan la filosofía de la institución, identifican los principios que guiaron a los fundadores y sirven como guías para miembros de la organización. Aquí les planteo algunos ejemplos de valores, por ejemplo, honestidad, lealtad, responsabilidad, respeto, solidaridad, justicia, igualdad, profesionalismo, calidez, calidad e innovación. Son algunos ejemplos. Ustedes pueden buscar en internet algunos otros. Ustedes pueden pensar que a lo mejor su valor que los identifica es la integridad, es un ejemplo. Pueden pensar que el valor que los identifica es la solidaridad, es la equidad, en fin, ¿no? Lo que nosotros como organización sugerimos es que escriban de 3 a 4 valores como máximo. Entonces, y que de estos 3 o 4 valores tengan una breve descripción de qué es para ustedes cada uno de estos valores y que sea un valor que puedan aplicar tanto adentro como fuera de la organización, ¿no? Son valores que ustedes puedan mostrar al resto de la población con la que van a trabajar, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor dicen, mi valor es la responsabilidad. Y como responsabilidad yo estoy entendiendo o yo estoy manifestando que es el compromiso hacia la población con la que trabajo. Entonces, tú estás ya planteando cuál es un valor importante para ti y estás describiendo, estás haciendo una breve descripción de este valor, ¿no? A lo mejor vamos a poner que es igualdad. No, pues yo considero que igualdad es un valor básico en mi organización, ya que en este lugar de trabajo todos somos iguales y no hay distinción alguna, ¿no? Entonces tú estás expresando cuál es tu valor como organización y lo vas a interpretar. Ahora, porque para unos lo que es un valor puede no serlo para otro, ¿no? A lo mejor tú tienes una idea de lo que es respeto, pero otra organización, otra persona, otro grupo social entiende por respeto algo completamente diferente a lo que tú estás planteando. Entonces, por esto es importante mencionar, bueno, ¿qué entiendes por respeto, no? ¿Qué es lo que tú como organización estás planteando por este tipo de valores? O podría ser tu valor la honestidad. ¿Y por qué elegiste honestidad? Es importante plantearlo y hacia dónde vas con esto de la honestidad. Entonces, en esto de los valores, bueno, también es importante que lo realicen en grupo pequeño, como toda la planeación estratégica, y que definan realmente los valores, los pocos valores que los identifiquen. ¿Por qué no cargar con 10 valores en vez de solo con 3 o 4? ¿No? ¿Por qué estar con más de 10, no tener a 10 valores? Porque a veces es importante saber si vamos realmente a cumplir con estos 10 valores, ¿no? Realmente somos una organización honesta, leal, responsable, respetuosa, solidaria, justa, igualitaria, profesional, que brinda calidez, calidad e innovación. Realmente como organización cumplo con todos estos requisitos y demás otros valores que yo pueda elegir. Entonces es importante saber si realmente lo logro o no lo logro. Ahora, bueno, les sugiero que vayan anotando sus dudas, preguntas, sugerencias, que nos manden por el chat cuáles son los comentarios que ustedes tienen en estos 3 puntos iniciales y vamos a seguir con el trabajo. Otro de los puntos importantes a desarrollar dentro de la
planeación estratégica es el FODA. El FODA, pues, es un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de tu organización. Y lo que se sugiere es ser completamente honestos en este ejercicio, estar completamente abiertos a la crítica, al cambio, a las diferentes interpretaciones que se tienen dentro de la organización, porque es un trabajo 100% interno que muchas veces pues, se refleja en el exterior de la organización. Y bueno, las fortalezas se refiere a todas aquellas fortalezas, como su nombre lo dice, internas que tienes como organización. Es decir, internamente, ¿para qué consideras que es buena tu organización? Posiblemente una de tus fortalezas es las relaciones públicas que pueda realizar tu director general o tu representante legal. Otra fortaleza, como ejemplo, podría ser que tienes un equipo multidisciplinario de trabajo. Otra fortaleza, que a veces no las vemos y sin embargo son fortalezas, es que tienes un espacio físico para trabajar. Muchas organizaciones no cuentan con un espacio propio para realizar sus actividades. Entonces, una fortaleza puede ser que tengas un espacio propio. Otra fortaleza podría ser que cuentas con el equipo tecnológico necesario y suficiente para llevar a cabo tus actividades, ¿no? Entonces, todas estas fortalezas las tienes que plantear en tu ejercicio del FODA y van a ser tantas como tú lo decidas, como nosotros lo analicemos, ¿no? No hay un límite de fortalezas que puedas poner en tu organización. Lo que sí sugerimos es ser completamente objetivos respecto al tema, saber necesariamente cuáles son en realidad y poner cosas de valor y que sean relevantes dentro del trabajo, ¿no? A veces he visto FODAs donde las organizaciones dicen, no, es que mi fortaleza es que me llevo bien con mi compañero fulanito, ¿no? Entonces, ok, pero ¿y qué pasa con el resto de tu equipo de trabajo? ¿Te llevas bien con el resto? ¿No te llevas bien con el resto? Otro valor que me habían dicho es como de, somos muy amables, ¿no? Pero esa amabilidad, ¿a qué te va a llevar? ¿Por qué lo consideras una fortaleza, no? ¿No tendría que ser eso algo ya intrínseco dentro de tu actuar? Entonces, son cuestiones que nosotros tenemos que preguntarnos hacia dónde llegar y cómo llegar. Ahora, otro tipo de situaciones que tenemos que analizar en el FODA son las oportunidades. Las oportunidades es todo aquello que nos puede ayudar del medio externo. Es decir, estamos hablando de situaciones que a veces salen de nuestro control, pero que sin embargo pueden llegar a ser una oportunidad. Les voy a dar un ejemplo de oportunidad, es el amplio número de convocatorias que hay en torno a la atención a la discapacidad. Eso es una oportunidad muy grande. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos la posibilidad de aplicar a diferentes recursos en diferentes instituciones a nivel, no sé, nacional, internacional, en fin, ¿no? Otro tipo de oportunidades que podría tener nuestra organización es que está en una zona urbana, donde cuenta con todos los servicios. O, si mi organización es de otro tipo, podría ser una oportunidad estar en un contexto rural, dependiendo del tipo de organización y la misión, la visión que estén realizando. Ahora, las oportunidades, recuerden, son todo aquello externo que nos apoya a realizar nuestro trabajo. Una oportunidad podría ser quizá, bueno, pues la política nacional basada en derechos humanos, en inclusión, ¿no? Entonces, si nosotros revisamos el plan nacional y nos damos cuenta y nos vamos al eje, no recuerdo el eje, creo que es el 3, en donde nos habla de igualdad y oportunidades y una comunidad incluyente, bueno, pues lo podemos tomar y retomar para nuestros trabajos, ya que está basado o está planteado desde la política nacional, ¿no? Ahora, las debilidades son todas aquellas que puedas encontrar en tu organización, internamente. Entonces, debilidades puede ser desde una mala coordinación en el trabajo, no contar con un manual de procedimientos, de funciones, no tener un logo institucional, falta de compatibilidad con los compañeros, hay un ejercicio de poder por parte del director general. Todo eso son ejemplos y, bueno, cualquier parecido
no tiene nada que ver con la realidad de sus organizaciones. Así que tómenlo, considérenlo. También las debilidades pueden ser tantas como ustedes las planteen. Entonces, siéntanse con la libertad de decir, es un momento importante para que la organización pueda crecer a partir de este análisis FODA. Y por último tenemos el tema de las amenazas. Bueno, las amenazas es todo aquello externo que nos afecta como organización y que, bueno, crea un efecto y hay que tomar en cuenta. Ejemplos de amenazas podría ser las constantes reformas fiscales y, bueno, nuestra debilidad sería no estar actualizado con respecto a las reformas. Entonces, esa amenaza puede afectarnos directamente. Otro ejemplo de amenaza podría ser el crimen organizado, podría ser la inseguridad que vive el país. Son cosas que salen de nuestro control y que nos pueden afectar. Y les quiero dar un ejemplo de oportunidad, de algo que podría ser oportunidad o amenaza, dependiendo la forma en la que lo veamos, que sería el incremento de la población con discapacidad en México. Nosotros podemos verlo desde diferentes enfoques. Podría ser una amenaza porque, bueno, las personas con discapacidad están siendo mayores aún y ahora aumentando la edad. Las personas con discapacidad, bueno, van a ir aumentando y no tenemos los medios para darle servicios y atención a todas aquellas personas. O podríamos verlo como una oportunidad, es decir, como un área de trabajo en el cual también podemos incidir. Entonces, dependerá de la óptica de la organización. Entonces, dependerá de qué es lo que nosotros consideramos que sea, ¿no? Tanto oportunidad como amenaza. Y bueno, a continuación les pongo un ejemplo sobre fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, ¿no? Como una fortaleza podría ser que contamos con un grupo de apoyo multidisciplinario, como ya lo había mencionado. Otra fortaleza podría ser que somos reconocidos a nivel nacional por nuestro trabajo. Otra fortaleza, tenemos apoyo de la comunidad. Es muy importante que como organización, bueno, estés cercano a la comunidad a la que te desarrollas, ¿no? A la que te desenvuelves, porque la misma comunidad es la que te va a generar más apoyos, te va a generar mayores posibilidades de éxito o de crecimiento, siempre y cuando nosotros como organizaciones sepamos cómo manejarnos con nuestra comunidad, ¿no? Cómo abrirnos las puertas ante ellos para poder trabajar en conjunto, generar sinergias. Tengo ejemplos de escuelas de CAM, por ejemplo, el Centro de Atención Múltiple, que está en una comunidad completamente violenta, ¿no? Completamente segregada, es una comunidad que es difícil, ¿no? Sin embargo, que han entrado a robar a todos los alrededores del CAM. Sin embargo, al CAM, como le tienen tanto aprecio a la organización, la comunidad la quiere, la cuida y sabe la labor que realizan, no se meten ni con los niños, ni con la escuela, ni con los maestros, porque la misma comunidad es la que protege a la escuela. Entonces, este tipo de apoyos, bueno, es muy importante ir desarrollando estos vínculos, invitar a la comunidad a participar en las actividades, ¿no? Que no nada más sean actividades sociales, sino actividades que puedan fortalecer y que puedan promover el trabajo de todos. Por ejemplo, si estoy en esta comunidad, ¿no? En donde hay un CAM y sabemos que la zona necesita una pintada, podemos hacer una recaudación de fondos y apoyar a pintar a nuestra comunidad. O podemos hacer una recolección de residuos, de basura, para poder juntar un dinero y transformarlo en algo positivo para nuestra comunidad, ¿no? Entonces, todo dependerá de la óptica en la que nosotros lo vayamos relacionando. Ejemplos de debilidades muy comunes es que nuestras instalaciones no son accesibles. Si trabajas con personas con discapacidad física y tu organización no tiene rampas, no tiene baños, no tiene lugares que sean accesibles, ¿no? No cuentas con un intérprete de lengua de señas, no cuentas con sistema braille, entonces tu organización necesita mejorar sus sistemas de apoyo para poder darle respuesta a las personas con discapacidad que asisten a tu organización, ¿no? Entonces, el primer punto a lo mejor en el que tienes que trabajar es en crear rampas. Pero, sin embargo, crear rampas no quiere decir que nada más pongas una rampa y ya, ¿no? Hay que saber las medidas exactas, la inclinación, los baños tienen que ser adaptados acorde a ciertas medidas de inclinación. Y para esto también te puedes vincular con otras organizaciones que se dediquen al acceso, ¿no?
no voy a poner ejemplos, pero hay varias organizaciones que se dedican a la accesibilidad física de las instalaciones. Entonces, para mejorar las condiciones y la atención que tú das, tendrías que atender este tipo de debilidades que tiene tu organización. Ahora, otro ejemplo es que no contamos con manuales de procedimientos. Esto es muy importante porque a veces como organizaciones de la sociedad civil no consideramos que sea importante ir generando documentos de apoyo, ¿no? El manual de procedimientos te sirve para escribir cómo es que vas a hacer las cosas, ¿no? Si van a dar una terapia, cuál es el procedimiento para la terapia, desde un diagnóstico inicial, al alumno, a los padres de familia, a su comunidad escolar, cuáles son los pasos a seguir, cuáles son las evaluaciones, los indicadores que se van a tomar en cuenta. ¿Por qué? ¿Para qué nos sirve esto? Para que así sea una persona o la otra que se encuentre dentro de tu institución y de tu organización, sepan cómo se realizan las cosas en tu lugar de trabajo. O sea, no, porque si estamos pensando que viene una maestra de lenguaje y aplica una terapia de cierta forma y se va y viene otra y aplica la terapia de cierta forma, pues simplemente pierdes la continuidad en el trabajo. Y bueno, hay que aprovechar los saberes y los conocimientos de cada una de las personas. Estos manuales pueden ser mejorados la N cantidad de veces posibles, ¿no? Otro ejemplo de una debilidad podría ser la falta de intérprete de lengua de señas mexicana, ¿no? Esto es muy común el no tomar en cuenta la cultura bilingüe de las personas con una discapacidad auditiva. Entonces, supongamos que estás en una escuela, que trabajas en una escuela y que tienes chicos con una discapacidad auditiva que necesitan un intérprete dentro de su salón de clases. Sin embargo, no cuentas con el intérprete y no puedes pagarlo y no puedes costearlo, entonces esto va a dificultar su aprendizaje. Simplemente es una cuestión de identificar cuál es tu debilidad mayor y poder cubrirla. Pues una forma de cubrirla sería contratar el intérprete de lengua de señas, ¿no? Para poder que tus alumnos con discapacidad auditiva que están dentro de tu escuela puedan acceder al aprendizaje en su lengua materna. Algunos ejemplos de oportunidades sería el cambio en la legislación a favor de las personas con discapacidad. Bueno, en 2010 salió la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Es importante revisarlo como organizaciones de la sociedad civil, conocer toda la legislación que va en torno a la discapacidad, conocer la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, saber qué contiene el Índice de Inclusión, qué contiene la CIF, todos estos documentos que rigen y que en parte que no todos son legales, pero que sí rigen un estándar y una forma de trabajo a nivel nacional e internacional donde se amparan, donde se cubren y se cuidan los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? En la convención puedes revisar el artículo enfocado a educación, el artículo que se enfoca a la salud, las diferentes perspectivas que hay respecto al tema. Y es importante conocerlos, especializarnos para poder tomar una decisión al respecto, ¿no? Otra oportunidad es la mayor apertura de espacios para personas con discapacidad. Antes era muy común ver que las personas con discapacidad, bueno, los escondían, en su casa no querían que salieran. Sin embargo, con esto de que las personas con discapacidad están tomando la palabra y están hablando a favor de sus derechos, también ha habido más apertura de espacios, ¿no? Sin embargo, sabemos que no son todavía los adecuados, que nos falta mucho por avanzar como país, pero sí están habiendo ya cambios sociales con respecto a este tema. Otra oportunidad podría ser que México está siendo observado en materia de discapacidad. En septiembre fue el informe relativo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y algunas organizaciones de la sociedad civil se sumaron al trabajo que se hizo en este informe con la finalidad de dar su testimonio, el conocimiento que tienen respecto al tema de la discapacidad y cómo poder aplicarlo aún mejor. Algún tipo de amenazas, como les había comentado, es las reformas fiscales. Y lo vemos sobre todo como una amenaza si tenemos desconocimiento de este, ¿no? El crimen organizado, bueno, no lo hemos podido controlar y es otro tema. La discriminación puede ser vista como una amenaza o como una oportunidad. ¿Por qué como una oportunidad? Porque es una oportunidad para trabajar con la población en general, con toda la comunidad, con la finalidad de darle seguimiento
y de estar al pendiente de lo que las personas necesitan y eliminar las barreras que crean la discriminación, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo fácil de un FODA que podemos ir realizando. Como les comento, las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que ustedes plasmen en este documento son tantas como ustedes así lo requieran. No necesitan poner toda una lista enorme, puede ser algo más concreto, es dependiendo lo que su organización necesite y lo que ustedes vayan realizando. Entonces, recuerden, si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia, comentario, mándenos por favor sus comentarios por el chat para nosotros poder dar respuesta a ellos al finalizar esta parte de la presentación. Ahora, bueno, ya tenemos todo nuestro FODA, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos con eso? Ya sabemos cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, nuestras oportunidades y amenazas. Todo esto tiene que verse reflejado en un plan de acción, ¿no? En un plan con estrategias. Y entonces aquí la sugerencia es poder combinar algunas de ellas con la finalidad de generar estrategias concretas de trabajo. Son ejemplos, solamente no estoy tomando ningún caso en particular, son ejemplos que fui planteando. Y un ejemplo, a lo mejor tienes una fortaleza, ¿no? La fortaleza 1, que está arriba, F1. Y lo vas a mezclar o lo vas a combinar con la oportunidad número 4, que es la que viste que era más ad hoc a tu fortaleza. Y entonces a lo mejor como estrategia te das cuenta que hace falta un directorio en tu organización. Que no tienes un directorio en donde vengan las personas de contacto, nombres, organizaciones, en fin, y demás. Y entonces esa va a ser tu estrategia, ¿no? Otro ejemplo de estrategia relativa a las fortalezas y oportunidades es, por ejemplo, tomar un F2, es un decir, con una oportunidad 2, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que nosotros necesitamos es consolidar a la organización. Y consolidar, bueno, pues va a requerir diferentes estrategias, diferentes situaciones que le den continuidad al trabajo. Otro ejemplo de estrategias podría ser, a lo mejor te das cuenta de que una fortaleza puede ir combinada con diferentes oportunidades. Y entonces planteas, ejemplo, fortaleza 1 con oportunidad 1, 2 y 5, ¿no? Y tu estrategia va a ser identificar las necesidades por medio de un diagnóstico real. Esto es muy importante porque muchas veces las organizaciones no tenemos un diagnóstico de la población objetivo con la que trabajamos. Y entonces creemos que sus necesidades son unas, cuando en realidad lo que necesita nuestra población objetivo es otra cosa completamente diferente. De hecho, para poder hacer un proyecto, para poder meter un proyecto en una convocatoria, lo que se sugiere antes que otra cosa es hacer un diagnóstico de la situación de la población con la que trabajas. ¿Qué vas a hacer en el diagnóstico? Bueno, conocer cuáles son sus características, cuál es el contexto en el que se desarrolla, las edades de la población con la que quieres trabajar, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus fortalezas, en fin. Y a lo mejor vas a hacer un diagnóstico de toda la población con la que trabajas, o a lo mejor vas a tomar una pequeña muestra. En fin, ¿no? Las condiciones son diferentes, pero es importante partir del diagnóstico real. Otro ejemplo de oportunidades sería de estrategias, perdón, sería mezclar las fortalezas con las amenazas, ¿no? Y entonces podemos poner algo que es positivo, ¿no? Una fortaleza, F1, F3, F4, en fin, con una amenaza, ¿no? A1, A2, las que ustedes consideren, ¿no? Y aquí a lo mejor una de las estrategias podría ser identificar el área de oportunidad del personal de la organización, ¿no? Muchas veces no sabemos cuáles son las fortalezas de nuestro personal, ¿no? A lo mejor algunas personas son buenas para hacer una cosa, otras son buenas para otra, a otras se les dificulta más una cosa que a otra, y con base en esto, bueno, pues es importante identificarlo, ¿no? Reitero, estos son solo ejemplos de las estrategias FODA. Otro ejemplo, seguir fortaleciendo a la misma y la consolidación, ¿no? A lo mejor lo que necesitas es más presencia a nivel estatal, más presencia a nivel nacional, tener mayor comunicación con con el gobierno, tener mayor comunicación o vinculación con otras organizaciones de la sociedad civil.
Recordar que, bueno, las organizaciones no estamos peleadas, sino que estamos para unirnos y trabajar juntos en el mismo tema, ¿no? Otra estrategia de fortaleza con amenaza sería definir los tiempos para alcanzar las metas y objetivos, ¿no? Muchas veces nos planteamos metas, objetivos, sin embargo, no tenemos un tiempo para desarrollarlas, ¿no? Otro ejemplo de estrategias, ahora mezclando debilidades y oportunidades. Entonces, algo externo con algo interno, ¿qué te puede dar, no? Un ejemplo podría ser hacer una calendarización para coincidir. A lo mejor necesitas un calendario para coincidir en diferentes eventos que te permitan visualizarte, hacer relaciones públicas con otras organizaciones o con otros medios y a su vez capacitarte, ¿no? Otra estrategia podría ser buscar la capacitación en los diferentes temas. La capacitación muchas veces es gratuita, como esta que nosotros estamos ofreciendo a las organizaciones en términos de discapacidad. A lo mejor tienes que dar una cuota de recuperación en otro tipo de capacitaciones, en fin, ¿no? Considerar diferentes temas de capacitación para ti, para tu personal, para todas las personas que trabajan dentro de tu organización, ¿no? Ahora, otra estrategia es establecer las funciones de cada uno. Sabemos que muchas veces las organizaciones son todólogas, que hacen de todo un poco, ¿no? Que a diferencia de muchas empresas convencionales, no contamos con todas las herramientas y con todos los medios para poder realizar todo tipo de labores y de actividades, ¿no? Pero, sin embargo, a veces se dobletea el trabajo y la información y una persona hace doble de esfuerzo cuando otra persona que se le facilitaba más podría haberlo hecho, en fin. Entonces, es muy importante establecer a qué se va a dedicar cada una de las personas, ¿no? Cuáles son las funciones para cada uno de ellos. Otras estrategias son debilidades y amenazas, ¿no? Entonces, hacer el calendario, buscar capacitación, y establecer funciones. Eso es otro ejemplo. Ahora, nos vamos al tema de, bueno, ya sabemos cuál es nuestro FODA, ya sabemos cuáles son nuestras fortalezas, debilidades, de manera interna. Sin embargo, es importante conocer cuáles son, a qué nos estamos enfrentando realmente como organización, ¿no? ¿Cuál es el problema central que nosotros hemos visto como organización? Y como problema central podemos entender a distintas cosas, ¿no? Es importante visualizar, bueno, a lo mejor el problema central de mi organización es la discriminación en México, ¿no? O la falta de acceso a la salud en el Estado. O el problema central que yo veo como organización es la falta de criterios con base a la educación inclusiva, las puertas que se cierran a personas con discapacidad en el ámbito laboral, en fin. Entonces, ante este punto, es importante plantear cuál es el problema central de nuestra organización. Y a su vez plantear cuáles son las causas de este problema, ¿no? Entonces, como organización, ver cuáles son las causas que generan el problema al que me estoy enfrentando, ¿no? Quizás si el problema es la discriminación, las causas podrían ser la falta de tolerancia, la falta de información, sistemas educativos que no están promoviendo la inclusión de las personas, no sé, en fin, ¿no? Entonces es importante plantear como organización cuáles son las causas, el problema central y los efectos que esto nos plantea. Entonces, de aquí para adelante nosotros vamos a estar trabajando con la metodología del marco lógico. Y esta metodología nos menciona y nos plantea desde un inicio, bueno, pues saber cuál es el problema central al que nos enfrentamos, ¿no? Como organizaciones es importante determinarlo, así como hacer nuestro diagnóstico es importante de nuestra población y saber a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Las causas de nuestro problema pueden ser diversos y hablando, por ejemplo, en términos de la discriminación, ¿cuáles podrían ser los efectos? La intolerancia, la falta de apoyos, la violencia que existe a través de la discriminación, los efectos secundarios de la discriminación, la baja autoestima en las personas, en fin, ¿no? Hay una serie de efectos que nos crean nuestro problema central. Entonces es importante saber qué es lo que realmente va a hacer nuestra organización, ¿no? ¿Cuál es el problema al que nos estamos enfrentando? En términos de derechos humanos podríamos estar hablando de, no sé,
la falta de cumplimiento del derecho de acceso a la justicia de las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, si nuestro problema central es el acceso a la justicia, como organización tenemos que trabajar con respecto al eje central de la misma, ¿no? ¿Y qué es la causa de la falta del acceso a la justicia? A lo mejor necesitamos una mejor legislación, mejorar las condiciones en la legislación para tener acceso a la justicia. La discriminación puede ser otro problema que genera la falta de acceso a la justicia, en fin, ¿no? Las causas pueden ser diversas y cuáles pueden ser los ejemplos de los efectos de este problema, pues podrían ser la poca participación de las personas con discapacidad en el sistema jurídico, la discriminación en el mismo sistema, la falta de apoyos al momento de pasar por un proceso jurídico, en este caso pues hasta la falta de un intérprete de lengua de señas, ¿no? Que es muy importante hacer, no sé, diferentes efectos que nos retoman en esta situación. Esto es importante conocerlo. Ahora, hasta el momento, si tienen alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia, recuerden escribirlo en el chat. Vamos a pasar, estamos por pasar a un break. Vamos a tener un break de 20 minutos, así que disfruten, aprovechen, vayan por un café, vayan al baño, en fin. Y ahorita, en un momento más, los vamos a ver. Recuerden de mandarnos sus preguntas, sugerencias, comentarios. Y bueno, pues los estamos esperando para seguir en nuestra conferencia dentro de 20 minutos. Así que por favor, no se vayan, regresen, aquí los vemos, los esperamos. Y bueno, pues estamos al pendiente de todos sus comentarios, dudas, sugerencias. Por favor, escríbanos, queremos escucharlos, queremos saber cuáles son sus condiciones, cómo es que ustedes trabajan en sus estados. Queremos saber a qué se dedican, platíquenos sobre ustedes, por favor. Gracias.